En este año que cumplimos 20 años con el programa de Las Provincias También Existen, iniciamos hoy una nueva edición. Sin duda ya se está empezando a reflejar las elecciones del año próximo, que elegimos gobernador y vicegobernador, intendentes, la mitad de la Cámara de Diputados provincial, un tercio del Senado, las comunas también eligen la mitad de sus concejales. Es decir que, aunque estamos casi ya menos de un año de las elecciones, el mundo político se está moviendo. Dirigentes que están recorriendo el interior de la provincia en forma insistente, ajustando las tuercas que siempre después de una elección general como la que tuvimos hace 2 años y que consagró la fórmula Valdés-Canteros, se produce un relajamiento en la gente, porque antes de la elección, sobre todo cuando es de gobernador, hay un movimiento general, la gente está ansiosa por resolver su voto, elegir a los mejores candidatos. En las elecciones en Corrientes se da una circunstancia muy particular. Ninguno de los 2 partidos mayoritarios, o principales en el panorama nacional, pueden por sí solos consagrar gobernador y vicegobernador de la provincia y por consiguiente no pueden ganar las elecciones de diputados, senadores o concejales o intendentes en el interior. Necesitan del apoyo de otros partidos. Para eso tenemos una vez más a la vista el resultado de la última elección. La Unión Cívica Radical tuvo 97.275 votos y el total que consagró la fórmula Valdés-Canteros es de 332.687 votos. Es decir, que casi triplica la cantidad de votos de la Unión Cívica Radical. Veamos qué pasa en el Partido Justicialista. Tiene 96.807, es decir, 97.001, 96.807, el otro el Partido Justicialista. Menos de 1.000 votos de diferencia a favor de la Unión Cívica Radical. Pero el total de votos que obtiene la Alianza Corrientes Podemos Más es de 278.253 contra 332.000 que tuvo la Alianza Encuentro por Corrientes más Cambiemos. Es decir, que tiene que empezar ya, y ya ha empezado, el contacto intrapartidario. Ya se puede, seguramente ya se está hablando de fórmulas para gobernador y vice y para diputados, senadores y demás. Ya empieza a haber en los diarios declaraciones y en las radios y también en nuestro programa, declaraciones de políticos que hablan de que hay que unir. Es que si no unen, si no hacen alianzas, no llegan. Esa es la verdad. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, al tener 97.275 votos, tiene el auxilio importante de Encuentro Liberal de 28.286 y de Proyecto Corrientes 18.599. Tanto Encuentro Liberal tiene la presidencia de la Cámara de Diputados y Proyecto Corrientes tiene la vicegobernación. No hay ningún, en la lista de, de Espínola, Nito Artaza, no hay ningún partido que tenga ese volumen. El Demócrata Cristiano, que es el que más aporta dentro de esta alianza, tiene solo 17.000 votos y el Partido Liberal tiene 15.000. Y el Encuentro Liberal
tiene 28.000, es decir, más de 10.000 votos. Con esto quiero señalar que si alguno de los socios que consagraron la fórmula Valdés-Canteros cambia de posición, lo que es común o que se pueda dar, se puede alterar todo el sistema. Si los partidos, si llegamos a la elección con este mismo cuadro de alianzas, indudablemente Encuentro por Corrientes más Cambiemos tiene una preeminencia de 332.000 votos contra 278 que obtuvo Carlos Spínola, Nito Artaza. Nito Artaza insiste en la política, pero le va mejor en las tablas, le va mejor en el teatro y en las compañías de revista, porque primero quiso ser gobernador, llegó a ser senador nacional. No atendió la banca, pero atendió el teatro, que está bien, es su profesión. Y Camao, Carlos Spínola, insiste ahora, aparentemente porque hubo unas declaraciones de él que dicen que está en condiciones de ser, se siente como en condiciones de ser gobernador. Ahora, ¿cómo se va a mover todo esto? Porque los socios políticos, los que están acá, larga la lista de uno y de otro, más larga es la de Encuentro por Corrientes, ECO, algo quieren, algo buscan. Pero yo tenía la impresión de que el gobernador, por supuesto, el candidato a gobernador va a ser de la Unión Cívica Radical, ya sea el mismo, la reelección de Valdés, o se habla de Ricardo Colombi insistiendo. Y pensaba que la vicegobernación sería de alguno de esos dos socios fuertes, Encuentro Liberal de 28.000 votos o Proyecto Corrientes de 18.000 votos. Pero resulta, y así, digamos, tenía la persona más o menos definida que podía llegar a ser candidato a vicegobernador. Pero resulta que el senador Ricardo Colombi dice que en este proyecto que se están moviendo ahora de paridad de género y voto joven, que incluso en la fórmula de gobernador tiene que ser mixta, con lo cual seguramente si se sanciona habrá una vicegobernadora. No hay que, alguno pensó que puede ser una gobernadora, no hay ninguna mujer con el volumen político necesario como para pretender ser gobernadora de la provincia, afortunada o lamentablemente. La Unión Cívica Radical entonces, al inclinarse, si es que se sanciona, diciendo de que va a haber la vicegobernadora, va a tener que ser una mujer, hay que empezar a mirar qué mujeres hay que descollan en la política y que pueden llegar a ocupar ese cargo. Que alguno podrá decir que no tiene mayor trascendencia, que solo es la rueda de auxilio por si le pasa algo a los gobernadores, si se enferma o renuncia. Sin embargo, tiene mucha importancia, porque es la vicegobernadora o vicegobernadora es presidenta del Senado, como está ocurriendo en el orden nacional con Cristina Kirchner, que es vicepresidenta de la Nación y es por la Constitución es presidenta del Senado y maneja el Senado como si fuera su casa, al punto de que levanta la sesión cuando se le da la gana, corta los micrófonos. Es decir, que no queremos una vicegobernador o vicegobernadora que tenga esas falencias. Entonces entra también en disputa el tema importante de la Intendencia de la Capital.
así como de algunas otras intendencias, de Goya, por ejemplo, que es la segunda ciudad de la provincia, pero todas tienen importancia, las intendencias. Pero veamos en la capital. Si, por ejemplo, de Encuentro Liberal surge el vicegobernador, hablo en general, que podrá ser hombre o mujer, ¿qué le queda a Proyecto Corrientes de Canteros? Que aporta casi 18.500 votos. Es mucho. Se dice que Canteros pretende ser candidato a intendente de la ciudad de Corrientes por Encuentro por Corrientes más Cambiemos. Canteros tiene una fuerte vinculación con el justicialismo, con el tradicional, no digo el que no es no del kirchnerismo, pero sí del justicialismo, al punto de que ocupó una banca dentro de, digamos, del bloque justicialista cuando fue electo diputado nacional por Proyecto Corrientes. Ahora también la Unión Cívica Radical seguramente querrá la reelección del actual intendente. Y así se empieza a mover. El actual intendente es de la Unión Cívica Radical y el viceintendente es de Encuentro Liberal. ¿Se mantendrá todo esto? Y voy a entrar al tema de la paridad de género. Yo no soy partidario de establecer por ley la paridad de género. Cuando tuve oportunidad de opinar, cuando fui diputado, no estuve de acuerdo con el tercio. Menos voy a estar de acuerdo con el 50%. ¿Por qué? Porque al decir 50% tenemos que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres intercalados. Hay hombres muchos candidatos que descollan, mujeres que descollan, y hay hombres que no descollan, al contrario, descollan para abajo, y hay mujeres que también descollan para abajo. Entonces, no es cuestión de que entré de diputado o de diputada o de senador o senadora por el cupo. Es muy triste entrar por el cupo femenino o por el cupo masculino, porque también hay un cupo, y no por la acción política o por la capacidad que se pueda tener. Quien descolla, la mujer que descolla en la política, no necesita que se le garantice un cupo. El hombre que descolla no necesita entrar por el cupo. Con esto estoy manifestándome contrario a la paridad, a declarar la paridad de género. Al contrario, quiero la apertura de género, es decir, cualquier hombre o mujer, o tercer sexo como se llama ahora, puede ser candidato, siempre que tenga las condiciones intelectuales y la preparación para ejercer el cargo, pero para ejercer el cargo. Porque muchas veces cuesta incluso trabajo a los presidentes de las cámaras conseguir que el quórum, porque fulano se fue de viaje, fulano no está, mengano tampoco, es decir, ejercer el cargo. Más grave se me presenta la pretensión de que la paridad de género también se extienda a los otros poderes. Estábamos hablando del poder legislativo. La paridad de género en los tres poderes, a mí ya me resulta, perdonen las mujeres, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra, estoy a favor de las personas capaces, mujer o hombre.
Resulta que va a haber que regular los jueces, la mitad tienen que ser hombres, cupo, o la mitad tienen que ser mujeres, cupo, las defensoras oficiales, cupo. Nadie va a llegar solamente por su capacidad, sino por el cupo, si también lo pasan al Poder Judicial. Y peor aún, o más grave para mí, es hablar de la paridad de género en el Poder Ejecutivo. Quiere decir que el gobernador electo va a tener que 4, 5, 6 ministros, la mitad va a tener que ser mujer, obligatoriamente. Lo estamos forzando al gobernador electo a que elija una mujer o un hombre dentro de un cupo cuando no lo elige, cuando lo debe elegir por su capacidad para desempeñar el cargo de ministro. Yo no estoy de acuerdo con esto. Reitero, hay mujeres que descollan y que merecen ser hasta gobernadoras de la provincia, pero no se la ve ahora al tema así tan claro como para poder hablar. Carlos Espíndola Camau va a dejar para que vaya una mujer. Carlen, en el Partido Justicialista también, en la Unión Cívica Radical, Valdés, Colombi, Brear también termina su mandato como senador provincial. Es decir, que va a venir hay que acomodar y hay que satisfacer a todos estos 47 partidos que hay en Corrientes. Barbaridad. Pero bien. El otro tema es el del voto joven. Discutible. Es bueno que los jóvenes participen de la política. Pero veamos hasta dónde, hasta cuántos años. ¿Cuál es el límite que se va a poner para el voto joven? En el proyecto que presentó el gobernador Valdés, envió el año pasado, o más de un año hace que mandó un proyecto que pese a tener la mayoría en las dos cámaras no fue tratado. Es decir, que en la Unión Cívica Radical en aquel momento no había suficiente conformidad con el proyecto. Ahora insiste el gobernador con su proyecto y empiezan a aparecer otros proyectos. Hay uno de Ricardo Colombi, hay otro del Partido Justicialista. Todos quieren en este momento, y perdonen la suposición, quedar bien con las mujeres y con los jóvenes. No hay un razonamiento para mí lo suficiente como para poner la paridad de género en los tres poderes. Perdón al autor del proyecto, estamos en democracia y cada uno opina como le parece. Y desde ya lo invitamos al senador Ricardo Colombi a nuestro programa para que explique cómo es la base de el razonamiento que lo lleva a proponer la igualdad en los tres poderes. Según se publica, ¿no? Todavía no se presentó, lo único que se presentó fue el proyecto del gobernador. Y tomamos el diario Litoral. Gustavo Valdés dice: acabo de mandar nuevamente a la legislatura 2 proyectos de ley clave para Corrientes: voto joven y paridad de género. Debemos garantizar a los jóvenes la posibilidad de elegir a sus representantes y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en política. El gobernador. El vicegobernador: pondré todo mi esfuerzo desde mi lugar de vicegobernador a acompañar lo solicitado por el gobernador sobre 2 leyes claves para la provincia:
voto joven y paridad de género. Eduardo Ardoy de ELI, el Partido de Encuentro Liberal. La democracia se fortalece con mayor participación política y la sociedad evoluciona cuando asume nuevos desafíos. Por eso acompañaré los proyectos de ley de paridad de género y voto joven enviados a la legislatura por el gobernador. No tuvimos acceso al articulado de los proyectos. Trataremos de tenerlo para una próxima reunión. En la economía de muchos países del mundo, y también en el nuestro, un factor importante es el turismo. Es una industria sin chimenea, se dice, y es cierto. Hay países como Francia o como España o como Italia que el 50% del PBI de su Producto Bruto Interno viene del turismo, que se encontró con el virus en estos momentos, que ha parado el turismo, pero ya empieza a abrirse las fronteras. Por ejemplo, desde Uruguay van a haber vuelos a Europa, no de la Argentina, porque Uruguay para el mundo está en mejor situación en su campaña contra el virus, contra la epidemia, que la Argentina. Paraguay y Uruguay no hicieron cuarentena, hicieron recomendaciones sí a la población sin hacer obligatorio el tema. Paraguay un poco más obligatorio en las fronteras. Uruguay está esperando la luz de argentinos que quieren cruzar para poder desde ahí irse a Europa o hacer sus vacaciones en Estados Unidos o donde quieran. También el tema de los cruceros ha sido algo que tuvo un desarrollo muy grande, el de los cruceros, que son ciudades flotantes. La imagen que ustedes tienen en este momento en sus televisores muestran uno de los buques, uno de los cruceros. Son ciudades, tienen 4 o 5 comedores, pileta de natación, cancha de tenis, teatro, casino, lugares para shopping. Es decir, dicen, según informa el diario Clarín, que desde algunos incluyen las salidas programadas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Es decir, que el 1 de agosto van a empezar a operar líneas de Oceanía, no para acá, para nuestra zona. La situación sanitaria mundial requiere medidas sin precedentes para garantizar la protección de la salud. Se ha dado el caso de que cruceros no le permitían atracar a puertos para desembarcar sus pasajeros, porque había tripulantes que habían contraído el COVID-19. Anduvieron de un lado a otro hasta que por ahí encontraron un puerto que los habilitó y donde hicieron cuarentena, todo, pero pasaron días erráticos, y la pérdida que tienen estos enormes buques estando parados es enorme. Esperemos que la provincia encuentre un camino para que no se sigan cerrando agencias en nuestra ciudad. Mónica Gutiérrez, después de muchos años de intenso trabajo, tuvo que cerrar su agencia, porque el turismo prácticamente está totalmente limitado hasta el turismo nacional. Por eso entrevistamos telefónicamente al ministro Sebastián Eslovallen, al ministro de Turismo, para hablar del tema. Señor director. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes.
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Bien, estamos con el ministro de Turismo de la provincia, el licenciado Lovallen, que se está estudiando algunas soluciones al tema del turismo en la provincia y quisiéramos que explique a nuestra audiencia cómo está la cosa del turismo interno en la provincia. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, estamos efectivamente trabajando en este momento con todo el sector privado, con todas las autoridades locales, a fin de poder tener preparados y listos para trabajar todos los protocolos de bioseguridad y de higiene para poder reconformar la confianza en el sector turístico de cada uno de los destinos de nuestra provincia, para que en el momento en el cual se defina la decisión estratégica de avanzar hacia el paso de habilitar el turismo interno de los correntinos en Corrientes, podamos estar preparados. Esta es una decisión estratégica del gobernador, transitando ya esta fase 5, en la cual donde siempre se preserve la salud de los correntinos, pero que al mismo tiempo también se pueden ir preparando las condiciones para ir reactivando cada uno de los sectores económicos, así que estamos trabajando en ese sentido, entendemos bien todos los pasos que se tienen que ir dando y seguramente en el corto plazo tendremos definiciones respecto a las fechas que permitan hacerlo así, siempre cuidando la salud de los correntinos, por supuesto. Sí, se va a intensificar el tema de Iberá, porque vemos que también el senador que está a cargo del tema de Iberá está haciendo algunos contactos. Sí, por supuesto, tengamos en cuenta que una de las características más evidentes del perfil del turista post-COVID claramente apunta a destinos de naturaleza, a destinos que tengan una experiencia genuina, experiencias auténticas vinculadas con la gastronomía y la cultura, y en ese contexto nuestro Iberá claramente reúne esas condiciones, pero al final de cuentas toda nuestra provincia también tiene ese posicionamiento donde la naturaleza es nuestra identidad, nuestra cultura, con nuestro chamamé, nuestra gastronomía, hacen al ser correntino, y por eso tenemos productos realmente muy atractivos para todo tipo de turistas, como son no solamente el Iberá, sino también la pesca deportiva, el turismo religioso, nuestras rutas jesuíticas, y bueno, y así tenemos más para seguir enumerando. Sí, indudablemente que el río Paraná es un regalo de la naturaleza para Corrientes, porque lo tenemos al norte y también al oeste, ¿no? Y cada ciudad tiene su establecimientos de pesca, como señalabas recién. Ahora, hay un movimiento, digamos, que va a quedar en los papeles, de Mendoza, que quiere constituirse, la posibilidad de constituirse en república aparte. Nosotros le ganamos porque es un dicho de que Corrientes es república aparte, ¿no? Es también otra característica de nuestra provincia. Sí, sin duda que muchos de los aspectos distintivos que tenemos como provincia, nuestra historia de larga data, nuestra cultura tan especial, nuestra música tan distintiva, nos permiten con todo orgullo decir que somos república aparte, y sin duda que eso es un atractivo turístico también. Pensemos que uno de los aspectos interesantes cada vez que nos visitaban era dar el pasaporte correntino a todo el que nos visitaba, pero bueno, es una cuestión, no solamente lo encaro desde el punto del marketing, porque políticamente formamos parte de la nación argentina y siempre seguirá siendo así como establece nuestra Constitución. Sí, y también le va a pasar a Mendoza, y son todas declaraciones, como señalas, de marketing, para mostrar una particularidad, ¿no? Bien, ministro,
quedamos a la espera de que tengan un plan para hacerlo público y estaremos atentos para difundirlo. Bueno, muchísimas gracias, Toto, por tu apoyo de siempre y por supuesto, como decimos siempre, es importante que en esta situación compleja que nos toca vivir a todos como sociedad y donde particularmente el sector turístico se ve sumamente afectado, podamos ir dando los pasos de manera firme y concreta como estableció nuestro gobernador, donde no solamente preservemos siempre como prioridad la salud de los correntinos, sino también podamos ir reactivando los sectores. Y en ese punto estamos trabajando, donde sabemos bien cómo tenemos que dar estos pasos y la fecha será seguramente una definición próxima que nos permita comenzar a hacer la reactivación de vuelta al sector turístico que tanto lo necesita y que es tan estratégico para nuestra provincia. Así es, y ya se están produciendo lamentablemente algunas cierres de agencias tradicionales de la ciudad, pero es una consecuencia del tema del coronavirus y demás. No es una resolución, digamos, no es algo que repercuta únicamente en la provincia de Corrientes, ¿no? Sí, sin duda que esta situación tan compleja en términos sanitarios y que repercute en tanta retracción desde lo económico también, va a generar secuelas muy fuertes en cada uno de los sectores. Lógicamente en el sector turístico también estamos en contacto con todos los operadores privados, tanto a nivel local como nacional e internacional, y es una situación que se está dando muy fuertemente y estamos sí por eso con el mayor compromiso dentro de las herramientas que contamos desde la provincia para poder ayudar y sostener al sector y que se preserven los empleos y que podamos estar preparados para el momento en el cual se pueda ir reactivando el sector, pero somos conscientes de que si bien el turismo nunca volverá a ser el mismo, el mundo no volverá a ser el mismo, así que tenemos un enorme desafío por delante una vez que superemos esta crisis tan compleja. Bien, será hasta cualquier momento y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Toto, un placer como siempre. Un abrazo. Estamos con el doctor Jorge Liotti, jefe de la sección política del diario La Nación de Buenos Aires, con quien vamos a analizar los distintos problemas que se están presentando en estos días en Buenos Aires y con repercusión, por supuesto, en todo el país. Bienvenido, Jorge, una vez más a nuestro programa. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué decís? Bien, estábamos preocupados por analizar el tema de Fabián Gutiérrez, por ejemplo, y la sustitución del juez Villena en el tema de la Agencia de Investigaciones, y queríamos conocer un poco cuál es tu opinión sobre todo esto y también entrar a ver el tema de las elecciones del año próximo. A ver, sí, mira, son dos temas bien separados. El caso del asesinato de Fabián Gutiérrez todavía no está totalmente claro, pero los primeros indicios, por lo menos de la investigación que viene de Calafate, una investigación que no tiene mucho contrapeso, o sea, pensemos que estamos en una provincia donde el sistema político judicial gira en torno de una tradición de control o de administración de parte del kirchnerismo, pero daría la impresión por los indicios que tenemos hasta ahora que tiene mucho que ver con una cuestión de dinero, con vínculos bastante tóxicos del exsecretario de Cristina Kirchner, y no habría aparentemente, digamos, una línea de vinculación política. Todo esto todavía está un poco en desarrollo y también creo que estamos un poco limitados para poder acceder a una información complementaria más allá de la que instruye el juez. Es un juez que tiene alguna cercanía con el poder kirchnerista y sobre todo la fiscal, que es la sobrina de la vicepresidenta, ¿no? Sí, con lo cual ahí yo creo que es un caso que va a ir angostándose en su impacto político y que yo creo que el efecto principal que trajo fue una terrible polarización, un recrudecimiento de la polarización entre el gobierno y la oposición, algo que está un poco subyacente y que viene creciendo cada vez más,
a partir del comunicado de Cambiemos y la reacción que tuvo el gobierno en torno de eso, con lo cual yo creo que se politizó más por las reacciones, pero no me parece por ahora que la investigación puntual del hecho, la investigación, digamos, judicial, policial del hecho, esté vinculado con cuestiones políticas. En el caso de Villena, es una cuestión que un poco se veía venir. Villena es un juez absolutamente errático, inconsistente en su manejo, lo venía haciendo, al punto tal de que utilizó los mismos recursos que él investigaba para hacer sus propias investigaciones. O sea, la gente usó agentes de la AFI para hacer espionaje que después él mismo terminó investigando, terminó poniéndose a disposición del macrismo como lo hizo ahora con el kirchnerismo, y el operativo que ordenó la semana pasada para detener a 22 personas daba toda la impresión de ser una reacción desesperada ante lo que se veía venir, que iba a ser que le sacaran la causa, algo que finalmente ocurrió por decisión de la Cámara de La Plata, contemplando que no era totalmente imparcial, digamos, y yo te diría jurídicamente técnico en sus movimientos, ¿no? No quiere decir que la causa se vaya a frenar, hay algunos elementos que yo creo que el nuevo juez Augé va a seguir, también la fiscal, que es una fiscal que estaba como muy apartada de los movimientos que hacía el juez Villena, ahora yo creo que va a tener un protagonismo mayor, hay que ver cómo desarrolla. Igual todo esto está hiperimpregnado también de un altísimo nivel de politización. El kirchnerismo entiende que esta causa es una especie de causa revancha contra los padecimientos de la justicia durante el gobierno macrista que ellos sufrieron, con lo cual, de hecho, la puesta en escena un poco que hizo Cristina Kirchner cuando fue a declarar y demás, tiene que ver con tratar de regenerar una especie de causa espejo, porque habla de asociación ilícita, como le pasó a ella, con el uso presunto de exespías, etcétera. Esto no quiere decir que el manejo de todo el área de inteligencia durante el gobierno de Macri fue realmente desastroso, pero por voluntad propia de Macri, desde el mismo momento que puso a su amigo Gustavo Arribas al frente y a Magdalani como jefa operativa de la AFI, daba cuenta de que no se buscaba una oxigenación después de tantos años de utilización espuria de los agentes de inteligencia, sino por el contrario hubo una línea de continuidad, un desmanejo que o por responsabilidad de ellos directa o por omisión son los responsables. Yo creo que la causa va a apuntar hacia ellos a partir de ahora. Sí, yo también voy a cambiar ideas con vos sobre el tema separado, el de Fabián Gutiérrez por un lado y lo de Villena por el otro. Yo pienso de que no es un tema político, digamos que los motivos que se están esgrimiendo de extorsión y demás están, digamos, dentro de la lógica, porque si alguien quiere eliminar a una persona, usa otro método, es decir, un francotirador, un accidente, una simulación, como en el caso Nisman, pero hablar de 4 personas para cometer un, digamos, asesinato con carácter político me parece de suma, digamos, torpeza, ¿no? Porque... Coincido totalmente, fue una primera evaluación que se hizo, que si fueran servicios de inteligencia o agentes o sicarios actuando por un orden político no hubiesen hecho el desastre que hicieron, digamos, una muerte con tortura, con evidencias por todos lados. De hecho, no tardaron más de 24 horas en identificar a los 4 presuntos sospechosos, ¿no? Sí, sin duda todo el Poder Judicial de Santa Cruz está a las órdenes de Cristina Kirchner, ¿no? Eso es indudable, pero yo creo de que tratar de llevar esto a un nivel político, el asesinato, digamos, no conduce a buen puerto, pero sí demuestra que del manejo del dinero, porque Fabián Gutiérrez tenía una fortuna impensada y hacía gala de digamos, en Calafate de esto, y llamó la atención de estos amigos o vaya a saber qué cosa, para tratar de que les dé las claves de alguna, o que les dé dinero, ¿no? Ahora, sí, en el caso Villena te quiero recordar
lo que dice la Constitución de Corrientes, que establece que la libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho y no se decretan leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de ese derecho. Porque quiero ir a esto, que nadie que viene a darnos, porque a mí también me llegan denuncias que las descarto si no son ciertas, pero si alguien viene a traer una noticia, no viene con un cartel en el pecho que dice espía o vengo de la CIDE o de tal lado, es decir, falla por su base la acusación que se pretende hacer sobre esta base. Sí, coincido totalmente, eso tiene que ver con uno de los capítulos de lo que está pasando. En realidad ahí hay como dos partes, ¿no? Hay una parte en la cual hay dentro del grupo de los presuntamente espiados por la AFI de Macri se encuentran algunos periodistas, y eso es parte de la preocupación en todo caso y es lo que tiene que indagar el juez. Después hay otra cuestión puntual que tiene que ver con el caso de Luis Majul en particular, donde se le atribuye el hecho justamente de haber recibido como parte de sus fuentes a quienes serían agentes de inteligencia, y ahí en ese caso claramente prevalece lo que vos estás planteando. De hecho hubo un pronunciamiento ayer en los principales diarios de Buenos Aires. Así es, sí. Un conjunto de periodistas, firmaron un texto donde no se hace referencia puntual a ningún caso, pero sí un poco advirtiendo respecto de los hostigamientos o persecuciones en los casos de algunos periodistas. Sí, es decir, mi interpretación es que se está queriendo silenciar las críticas que podemos hacer desde los medios, y eso, aparte de ser inconstitucional, es contrario a la República, a los principios de la República, ¿no es cierto? Ahora, también yo no soy partidario de las sesiones del Congreso en forma virtual, porque no queda claro cuál es la expresión del diputado o del senador, y traigo esto a colación porque hoy hay un diputado que iba a promover la eliminación de los fueros parlamentarios de los congresales, ¿no es cierto? ¿Qué opinas sobre esos fueros? Bueno, en realidad los fueros legislativos están previstos para preservar el derecho de los legisladores a poder pronunciarse libremente sin ningún condicionamiento. Después hubo un cuestionamiento a partir de la limitación que impone en términos judiciales, porque estaba prohibido, si tenía fueros, poder incluso citar a declarar. Eso se flexibilizó bastante, y hoy lo que existe solamente el fuero rige para la restricción de la detención, con lo cual ahí sí hay que desaforar primero, como fue el caso del diputado De Vido, a quien se desaforó antes de que lo pudieran detener. Con lo cual los fueros hoy son una garantía más acotada que en algún momento, pero tienen una razón de ser que tiene que ver con esto, evitar cualquier tipo de condicionamiento en el planteo que puede hacer un legislador, ¿no? Sí, ahora el artículo 68 de la Constitución es bien claro, la Constitución Nacional, que dice que ninguno de los miembros puede ser acusado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Es decir, que tiene una limitación. Es lo que emite las opiniones del legislador vinculados con el manejo del país y demás, pero no para hechos de delitos comunes, ¿no es cierto? Ah, claro. Ahora, a mí me parece que hay una cuestión que no es solamente legal, sino tiene que ver con el contexto político. Me parece que está creciendo a una velocidad excesiva el nivel de confrontación, y en este contexto cualquier episodio del tipo que sea va a tender a transformarse en un motivo de disputa encarnizada, y eso me parece que no es muy bueno, sobre todo considerando que tenemos un sistema judicial con enormes deficiencias. Entonces, si al déficit y a la falta de confianza que hay de la sociedad en la justicia
se agrega un nivel de polarización tan alto a nivel político, en un contexto donde viene de arrastre el efecto de la pandemia y la crisis económica. Es un contexto realmente muy complejo. Me da la impresión de que tienen que aparecer algunos actores para buscar desescalar un poco este nivel de agresión y confrontación antes de que la cuestión evolucione en forma negativa mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la reacción popular que hubo con el banderazo, que algunos lo interpretan mal como un apoyo explícito a Vicentín. Yo creo que no es así, que se usó el caso de Vicentín como la gota que derramó el vaso, pero que, digamos, fue como una reacción a toda una política en la cual no deja de estar esta persecución a los periodistas, ¿no? Mira, yo creo que en este momento, en lo que hace puntualmente al gobierno, porque ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con acciones de miembros o gente del gobierno, pero también en algunos casos de la justicia, como el caso de Villena, que pueden sentirse hoy funcionales a un sector político, pero que no son propiamente el gobierno. Yo creo que en el gobierno hay actores racionales que intentan moderar el discurso público, que intentan establecer otro tipo de relación con los medios, buscan no repetir la experiencia de la última etapa de Cristina Kirchner, pero tampoco pueden controlar a todos los actores de su espacio, y eso hace que, como ellos no saben a desacreditarlos, terminen generando un efecto sobre todo el gobierno. Entonces, eso yo creo que es lo que está produciéndose, como del otro lado también hay un sector del parte de Cambiemos, Juntos por el Cambio, tratando de exacerbar esas limitaciones del oficialismo y que tampoco contribuyen demasiado. Por eso, de un lado porque no logran contener a los más radicalizados, y del otro porque buscan hacer un aprovechamiento político. Entonces, se está generando una dinámica de dos imposibilitados, pero que está perjudicando mucho al clima político y social, insisto, sobre un terreno muy fértil para conflictos, ¿no? Muy delicado. Y eso hay que leerlo. Me parece que hay un nivel de paciencia y tolerancia social que no hay que subestimar, porque una cosa es que la gente no pueda salir, sobre todo acá en la zona de ciudad y conurbano de Buenos Aires, que no pueda salir libremente por la cuarentena y demás, pero hay una percepción de cansancio, de agotamiento que no hay que subestimar. Entonces, todas estas escenas y disputas me parece que no toman debida cuenta del estado de situación de la gente, del hartazgo, de las dificultades económicas, del temor a la pandemia. Todas esas son variables que hay que tenerlas muy en cuenta antes de empezar a hacer una esgrima verbal sobre cualquier episodio que se produzca. Sí, hay también, hablando de las elecciones legislativas del año próximo, quienes propician eliminar las PASO, que sería solucionar el problema principalmente del kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque yo creo, no sé qué pensás vos, que la batalla va a ser entre Fernández y Cristina, se va a dar el año que viene al armar las listas de diputados, y ahí cada uno de los dos va a querer poner la mayor cantidad de diputados para poder manejarse en el Congreso. Mira, yo creo que eso va a ocurrir, pero que se va a resolver puertas adentro, no lo van a resolver en una PASO, ¿viste? En líneas generales el oficialismo tiene el liderazgo más claro. En este caso tenemos una especie de liderazgo partido en dos, que está tensando todo el tiempo. Si nos guiamos por lo que ha ocurrido el año pasado y lo que viene pasando, daría la impresión de que la lapicera final la va a tener la vicepresidenta y no Alberto Fernández. Pero no lo van a dirimir en una PASO en cualquier caso, lo van a dirimir puertas adentro. Yo creo que sacar la PASO va a afectar especialmente a la oposición, que en general le cuesta más ordenarse, a las oposiciones en general, en este caso también, y le va a quitar una herramienta para dirimir en todos los distritos quiénes son los candidatos con mayor aceptación. Va a obligar a una negociación que probablemente le genere fisuras, le genere problemas, porque la oposición también tiene
distintas vertientes, Así es. algunas más dialoguistas, otras un poquito más, te diría, radicalizadas. Entonces yo creo que si eliminan el Instituto de la PASO, más allá de que sería un manoseo a un sistema electoral que nunca se terminó de asentar, que ha venido perdiendo sentido y que hoy el argumento es económico, pero yo creo que en el fondo también hay una cuestión política muy fuerte. Me da la impresión de que como están hoy las situaciones, complicaría más a la oposición. Sí, yo lo veo también a Frigerio moverse como para hacer una línea interna fuerte dentro del macrismo, digamos, y que también está la ex gobernadora de Buenos Aires, y que va a haber un choque entre la ex gobernadora y Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, hay claramente dos líneas en Juntos por el Cambio. Una es la que vos estás mencionando, que un poco se referencia en Larreta como el líder natural, que habrá que ver si después él logra la estatura para encabezar ese sector. Allí está Vidal, está Frigerio, está Monzó, está Lustó. O sea, hay un grupo significativo que yo te diría que son los más, llamémosle, moderados, los que buscan confrontar menos y buscan transformarse en una alternativa de poder diferente a partir del año que viene. Del otro lado hay un grupo, yo te diría, un poquito más ortodoxo en su macrismo, donde está el expresidente, donde está Patricia Bullrich, está Pichetto, está De Andrés, está Waldo Wolf, Fernando Iglesias, etcétera, que es el núcleo más duro, más referenciado en Macri, que busca una confrontación directa, y yo te diría que es la más macrista pura, ¿no? Bueno, esta es la división en la que hoy se encuentra Juntos por el Cambio. Hasta ahora no ha estallado como una interna, pero hay una tensión allí. Macri está en una relación, yo te diría, solo oficial con Larreta, y están muy mal con Vidal, están muy enojados los dos por la resolución del año pasado electoral, con lo cual, ya sabemos que Monzó terminó bastante disgustado con Macri también, con lo cual hay que ver cómo se amalgama esto, pero hoy se visualizan dos bandos con dinámicas y discursos muy diferentes, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de no haber separado la elección provincial en Provincia de Buenos Aires es una de las causas por las cuales se está dando esta situación interna, porque distinto pudo haber sido el resultado en Provincia de Buenos Aires, incluso de la presidencial, si se hacían las elecciones en forma separada. Y ahí ya surgió el enfrentamiento de Vidal, de la línea de Vidal con la de Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, es uno de los motivos, o sea, la acusación, entre comillas, que le hace Vidal a Macri de puertas adentro, tiene que ver con que no hizo lo suficiente para que ella se pudiera sostener. Entre ellos está el hecho de que no le dio la posibilidad de desdoblar, y también el hecho de que ella, abonaba la idea de llegar a algún tipo de acuerdo con Massa, por lo menos a nivel provincial, que le fue vetado de la Casa Rosada. Esto fue generando tensiones, ella lo aceptó el año pasado y terminó perdiendo. Igualmente, yo también era la idea que con el desdoblamiento el resultado podía haber sido otro, pero también hay que considerar que en la provincia de Buenos Aires Kicillof le sacó 18 puntos a Vidal. Entonces ahí, contrafáctico, la verdad que hubiese sido bastante difícil remontar esa cuesta solamente por el hecho de desdoblar la elección. Y el riesgo hubiese sido, que era lo que más tenía sobre todo Marcos Peña, Durán Barba, los asesores de Macri, era que adelantando la elección y perdiendo Vidal, ya eso significara un final adelantado para el propio Macri. Entonces llevaron la elección conjunta, también unieron a Ciudad, algo que Larreta hubiese preferido desdoblar para sacar una diferencia mayor. Larreta se salvó de la ola kirchnerista, pero bueno, es parte de los rencores que quedaron y que no se terminaron de saldar. Ahí hay un proceso que hasta ahora no se ha realizado, ni puertas afuera ni puertas adentro, que sería, yo te diría, una revisión y autocrítica del macrismo, y me parece que hay algunos actores que lo han hecho, algunos exministros, algunos lo están haciendo ahora, pero todavía yo creo que ese es un paso necesario para poder volver
a enfrentar en todo caso ante la sociedad, como presentarse como una alternativa renovadora, una alternativa diferente a la que perdió el año pasado. Sí, el tema está en que no se separen o que las luchas internas no, digamos, desparramen por decir, el voto opositor, porque es necesario que el kirchnerismo no tenga la mayoría en, digamos, en diputados, aunque la tiene ahora, pero es una mayoría oscilante, es decir, le faltan 8 o 10 diputados, y si va separado el macrismo va a tener problemas, ¿no? Mira, yo no creo, digamos, así como decimos uno, decimos lo otro, no me da la impresión de que haya por ahora un clima de fractura, por una razón sencilla, que es todos saben que abriéndose pierden volumen, que la única manera es la construcción conjunta. Entonces, habrá que ver hacia el año que viene. El vértigo de la política argentina es extrema, pero hay que ver para el año que viene cuál es la dinámica, pero por hoy, hasta ahora no veo una voluntad rupturista ni de un sector ni del otro, tampoco del radicalismo, que a veces corcovea un poco. Me da la impresión de que todavía, digamos, prevalece la convicción de que lo mejor es que se mantengan juntos. Y en este punto que vos mencionás, me parece es clave esos 8, 10 u 11 diputados que no tiene el oficialismo hoy para tener quórum propio. Yo te diría que tienen una importancia vital en términos institucionales. El hecho de que el oficialismo no tenga la mayoría en las dos cámaras propias es, te diría, hoy la garantía de que haya muchas cuestiones que en el Congreso no pasen alegremente, que se vean obligados a una negociación. Detrás de eso hay varios proyectos que todavía o no se presentaron o fueron frenados, o que están en evaluación o en negociación. Entonces, me parece que ese balance de poder que se genera en diputados a partir de que no tiene quórum propio, y en el caso del Senado donde sí lo tiene, pero no tiene los 2 tercios, como para imponer, por ejemplo, el tema del Procurador General, que necesita 2 tercios, o hacer algunas modificaciones más importantes, me parece que ese pequeño resguardo que todavía no tiene el oficialismo es una especie de contrapoder, probablemente el más eficaz, aunque silencioso hoy, para que el oficialismo no avance irreflexivamente, sino que se vea obligado a algún tipo de negociación. Sí, pero que no pase como en la última sesión del Senado, que la vicepresidenta levantó la sesión, apaga los micrófonos y se va y no tiene el número requerido para lo que se estaba tratando, ¿no? Hay una discusión ese día, claramente la vicepresidenta ejerce su rol como si fuera la jefa de la Cámara. El rol de la vicepresidenta o presidente del Senado es un rol, yo diría, de conducción de la sesión, y ella en muchos casos parecería que sea que está dentro del Ejecutivo y no de un cuerpo colegiado. Ese día hubo 2 cuestiones muy debatidas. Esto fue cuando se trató la creación de la comisión investigadora del tema Vicentín, donde había un debate en torno de la mayoría necesaria. Es una cuestión reglamentaria. El oficialismo entendía que por tratarse de un proyecto de ley no era necesario, la oposición entendía que por tratarse de una cuestión reglamentaria sí. Una discusión, yo te diría, más propia de la dinámica del Senado, y la cuestión particular de que la que apagó los micrófonos fue absolutamente innecesaria e irrelevante para la votación. Ya se había votado el proyecto, y durante las intervenciones de los senadores opositores ya se había remarcado que según su mirada se necesitaban los 2 tercios. Cuando termina la votación, Naidenov, que es presidente del bloque radical, quiso dejar constancia de que se había votado sin los 2 tercios, que es una tradición en el Senado, en la Cámara de Diputados también, que haya un legislador que pida, para que quede en actas,
cómo fue la votación, más allá de que ya se sabe por la cantidad de votos que obtuvo. Bueno, ahí es donde Cristina Kirchner le corta el micrófono, innecesariamente levanta la sesión. Bueno, un gesto que no era, no hacía falta, ya lo habían votado, podían seguir discutiendo la cuestión reglamentaria, pero no era necesario generar ese escándalo. Por eso, a eso yo iba al principio, con que hay muchas de estas cuestiones que pueden resolverse de otra manera, pero se vienen resolviendo sistemáticamente por la confrontación, y eso es preocupante. Bien, te agradecemos una vez más, y la audiencia de nuestro programa siempre está agradecida cuando invitamos a personas con conocimientos de la situación nacional, como es tu caso. Lamentablemente seguimos sin recibir al diario La Nación, cosa que no está en tus manos, pero la recalco, seguimos esperando poder recibir el diario, ¿no? Bien, si querés hacer una... Te escucho. No, es parte de los problemas que está teniendo no solo La Nación, sino otros periódicos también para la distribución en este contexto, y que sobre todo lo que tiene que ver con el diario papel está restringido, limitado, con dificultades, es parte de los problemas que estamos sobrellevando, más allá de que los contenidos se siguen generando, pero a veces la distribución es un poco compleja. Sí, así es. Bien, de nuevo muchas gracias, Jorge, y volveremos a hablar en cualquier momento. Al contrario, muchas gracias, Horacio, un abrazo. Adiós. A través de la comunicación con el doctor Jorge Liotti, del diario La Nación de Buenos Aires, tuvimos un panorama de la situación nacional. Y nosotros tratamos de dar un poco el panorama de la política provincial. Seguiremos tocando estos temas en el próximo programa. Será hasta entonces.